La titular de CEPRELAT está con nosotros en esta edición de AM. ¿Qué tal, María Epifanía González? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Santiago. Un placer estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el rol de CEPRELAT dentro de una cadena como esta? Yo entiendo que no puedan hablar, y siempre decís eso, de cuestiones particulares o que no puedan repetir o revelar cuestiones que tienen que ver con investigaciones internas. Pero cuando hay investigaciones que se realizan respecto a reportes que llegaron a CEPRELAT, ¿es posible argumentar que hay mucho trabajo y no se pueden atender estos reportes? ¿O de todos los reportes que saltan, de nuevo hay algunos en los que uno debe mirar y decir, este es clave, tenemos que prestar mayor atención, que este reporte de Santiago González o Enrique Dávalos, que probablemente tuvo un inconveniente menor, pero fue reportado? Sí, nosotros tenemos, la CEPRELAT tiene a su cargo todo el sistema de prevención de lavado de activos y también financiamiento al terrorismo. Se recibe reporte de operaciones sospechosas y el cúmulo hay un cúmulo casi inhumano de operaciones sospechosas que se reciben. Lo que a veces dificulta, si no hay mucha claridad en esos reportes, de poder detectar rápidamente. Pero por otro lado, cuando se recibe información internacional, sí se puede detectar rápidamente. Si hay información internacional, las propias normas establecen un procedimiento que nosotros le llamamos simplificado. O sea, hay que darle rápidamente salida. Eso no depende de la cantidad de personas, porque hay una persona dedicada a eso exclusivamente. Las normas establecen que esa persona debe reportar al jefe de departamento inmediato y al director. La norma no establece que esa información debe ir al ministro, pero de hecho es una información demasiado importante. Y en mi caso en particular, yo sí establecí como un procedimiento que me tienen que dar a conocer en esos casos en que hay una información importante de carácter internacional, donde ya hace referencia, y más si hace referencia al lavado de dinero. Eso es una alarma que sí o sí no hay forma, aunque haya dos personas, es una alarma que suena y que uno tiene que escuchar. Claro, porque de buenas a primeras me resulta lógico pensar, no sé cómo funciona el sistema de alarmas de CEPRELAT respecto al registro de operaciones sospechosas, pero de buenas a primeras me da la sensación que debería existir una forma de todo el cúmulo de información que se recibe, otra vez determinar qué es de carácter urgente o de carácter importante. Porque si no, siempre se podría justificar con el caudal de información que se recibe que alguna cuestión de gravedad real no sea investigada. No, por eso, toda información que viene del exterior es de extrema urgencia. Es de extrema urgencia. Y esa información, sí, aunque hayan 2 o 3 personas, se puede identificar rápidamente. O sea, puede haber confusión cuando los sujetos obligados no informan correctamente. En este caso en particular, tuvimos en el 2011, hubo un sujeto obligado que realmente yo siempre digo que es uno de los reportes, uno de los mejores reportes que yo vi, que ya había alertado. Y es lo que nosotros le llamamos operación reporte, no recuerdo el nombre exacto, pero es como una operación fallida, cuando el sujeto obligado, atendiendo los riesgos que ellos evalúan, decide no abrir la cuenta a una persona. Lastimosamente que ese reporte entró en el cúmulo de reportes, porque eso podía haber sido una alerta muy, muy importante. Nosotros estamos trabajando, esperamos que antes que termine el mes de diciembre, que eso nos podamos diferenciar ese tipo de reporte. Y luego están los reportes, para mí,
los internacionales, esos son fundamentales. Y respecto a Messer, ¿se tenían informaciones internacionales? Se tenían informaciones internacionales. ¿Desde qué año? Se tenía. 2016, noviembre del 2016. Habían informaciones internacionales muy valiosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, no puedo hablar, pero le puedo decir que sí había información y lo tiene, de hecho lo tiene la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, esa información es lo que yo le llamo y que está en la norma, que en ese caso ya hay que ir con un procedimiento abreviado. ¿Qué significa ir rápidamente a la Fiscalía con esa información? O sea, y luego se puede hacer una información ampliada. Es lo que establece la norma. En mi caso en particular, de hecho, esa es la directriz que recibieron los de la Dirección de Análisis, porque el ministro no recibe los reportes. Yo no veo que entra. Puede estar entrando una información muy valiosa tuya y yo no lo veo. Bueno, pero a ver, sí hay ocasiones en las que el ministro puede intervenir de manera directa. Si supiera que existe un informe que se reportó a CEPRELAT, evitando que ese informe sea elevado al Ministerio Público, porque la CEPRELAT termina siendo un órgano de prevención, pero con la responsabilidad de reportar al Ministerio Público si estas operaciones sospechosas reunieran las características como para quedar a disposición del Ministerio Público, o ese ya es un trámite de banco que reporta a Fiscalía en sí. No. Nosotros construimos los casos, podemos ser proactivos o reactivos. ¿Qué significa ser proactivo? Generar nosotros los casos. Como recibimos un cúmulo de información, reporte de operaciones sospechosas, reporte de operaciones, tenemos acceso a varias bases de datos abiertas, cerradas, podemos construir un caso. Ese caso elevamos al Ministerio Público porque nosotros como CEPRELAT lo que tenemos que es satisfacer las necesidades operativas del Ministerio Público, de manera que ellos puedan proseguir con su investigación. O reactivos cuando el propio Ministerio Público nos dice investiguen esto. Entonces, reaccionamos ante un pedido del Ministerio Público. De hecho, es muy bueno que el ministro no vea los reportes de operaciones sospechosas, porque somos personas políticamente expuestas, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa división de que sean los analistas y los directores que vean eso. Pero tratándose de información internacional, es muy importante, en mi caso en particular, no puedo decir qué sucedió en ese momento, si el ministro tuvo conocimiento o no de esa información importante que ocurrió en el 2016. En mi caso, sí, yo solicité a la dirección que todo lo que venga, información internacional, me comuniquen inmediatamente. No puedo decir si el ministro tuvo o no conocimiento, pero que la dirección de análisis sí tuvo conocimiento. A mí me gusta hablar con la verdad porque creo que es lo que corresponde y está muy manoseado el nombre de la CEPRELAT en el sentido, bueno, no se cumplieron los procedimientos. Yo creo que si la CEPRELAT pudo informar al Congreso es porque existe esa separación de poderes, digámosle, internamente, ¿verdad? Porque si no, no podríamos nosotros haber informado al Congreso que tenemos un informe archivado que es diferente al informe que está en el Ministerio Público. Nosotros fueron los funcionarios los que descubrieron ante una solicitud que recibimos de la comisión. Entonces lo que hicimos nosotros, lo que hice yo como autoridad, es pedir a cada dirección que revise qué tenían sus archivos. ¿Y cómo ustedes notaron que el informe que tenía originalmente la comisión de investigación o que tenía el Ministerio Público no era el mismo que tenía CEPRELAT y que habían borrado la participación o las menciones hechas al expresidente de la República, Horacio Cartes? Nos llamó la atención la expresión de la directora de análisis, por lo que ella dijo. Porque bueno, uno tiene que tener una mente
hasta maquiavélica para pensar que lo que está archivado no es igual, ¿verdad? O sea, la diferencia está en un párrafo. Nos llamó la atención y entonces nos pusimos a leer lo que estaba efectivamente en la fiscalía y lo que estaba archivado. O sea, firmado por la misma persona, el mismo número, la misma fecha, y eran versiones que había en un párrafo, había una diferencia. Entonces, bueno, pusimos a conocimiento, pues ellos nos pidieron revisar todos los procesos y eso fue lo que hicimos, una revisión desde el momento mismo en que se preparó el caso hasta el final. Y esa responsabilidad, ¿sobre quién recae? La responsabilidad de decir, al Ministerio Público le remito este informe. Es del ministro propiamente, de manera directa, no de otro funcionario, ¿o sí? Yo creo que hay que separar a Santiago y, bueno, aquí vamos a volvernos un poco maquiavélico también, ¿verdad? En el sentido de que yo ya me volví maquiavélica después de ver este caso. ¿Qué es lo que traen cuando se discute un caso? Viene un caso, el caso no firma al ministro, firman los responsables de la dirección. El ministro lo que hace es leer, puedo hablar de lo que yo hago. Nosotros leemos, discutimos, invitamos al director de jurídico, invitamos al director de regulaciones, que es una persona que conoce muchísimo, y participamos en una mesa de discusión sobre el trabajo del analista, ¿verdad? Cuando nunca es para disminuir, siempre es para ampliar. Bueno, miren más, revisen más información y luego el analista y la dirección, o sea, la dirección de análisis termina su informe. Ellos firman. El ministro lo que hace es firma una nota donde presenta. Yo le decía a los funcionarios, a partir de ahora me van a meter el sobre frente a mis ojos, porque el ministro firma la nota, después se hace el embolsado, porque eso, como es una información muy reservada. ¿Qué pasa si en el camino me cambian a mí el informe? Yo no voy a saber. Entonces, a modo de chiste, yo les digo, a partir de ahora el embolsado y todo me van a hacer en mis ojos, para que yo tenga la certeza absoluta de que la nota que yo firmé es la que acompaña el informe que yo vi y que fue firmado, ¿verdad? Convengamos que esa es una manera muy... no sé si inocente, pero es una forma sí. Muy benevolente de pensar respecto a la responsabilidad que pudo haber tenido Voidanich. La responsabilidad sobre todo cuando queda muy claro que había no solamente un informe en el que Seprelat hizo la vista gorda, sino que una serie de elementos como la declaración de Raquel Cuevas, donde ella dice, acá me sacaron y me diluyeron la posibilidad de seguir investigando algo que tenía elementos como para ampliar la investigación y todavía con mayor gravedad. ¿O no te parece que...? Yo creo que a mí me gusta hablar con la verdad. El informe, si vamos a hablar de responsabilidad, yo creo que en diciembre del 2016 ya tenía que haberse remitido ese informe. ¿Por qué? Por los elementos que tenía y que debía haberse comunicado a la Fiscalía y luego, posteriormente, se podría hacer un informe ampliado. Es lo que yo hubiera hecho al recibir una información internacional. Se pasó un informe a la Dirección Jurídica en junio del 2017. Ese informe no tenía varios elementos muy importantes, que sí lo señaló la Dirección Jurídica. Había actores relevantes que tenían que estar en el informe y que hoy están imputados. Algunos de esos autores no estaban en el informe. ¿Y no estaban en el informe porque Seprelat no quiso que estén? No. Estamos hablando de la cronología del informe. ¿Qué significa la cronología? Que la Dirección de Análisis termina el informe, un borrador. Ese borrador pasa a la Dirección Jurídica en junio del 2017. Jurídico tardó hasta noviembre del 2017 para dar su dictamen y solicita que amplíen
el informe. El informe está fechado, creo que 27 de diciembre, ¿verdad? Y se amplía con lo solicitado por la dirección jurídica. Ahí pasó un plazo muy importante, porque ¿qué es lo que uno puede hacer? Enviar el informe en diciembre del 2016 con los elementos, que habían elementos demasiado importantes, y luego hacer el ampliado. De hecho, los puntos señalados por jurídico, porque aquí hay que ser sincero, y a mí me gusta ser sincera sin defender a nadie. En diciembre se termina el informe, ahí hubo un lapso de diciembre a abril. Yo pedí a mi secretaría privada, digo, ¿dónde está donde entró ese informe que haya entrado en la oficina del ministro? No hay registros, ¿verdad? De que se cajoneó, se cajoneó. ¿Dónde se cajoneó? Es el tema. O sea, alguien tiene que demostrar. Yo creo que aquí el tema es, uno es ver por qué hay dos informes, porque no importa que se refiera, se puede referir no sé, a la persona de limpieza también. O sea, más allá es, o sea, ¿por qué hay dos registros? Eso sí, como CEPRELAB nos interesa saber. De hecho, el área jurídica va a empezar su trabajo conjuntamente con la Fiscalía. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se tiene un registro con las mismas personas firmando ese documento y lo que está en la Fiscalía difiere de lo que se tiene en el archivo? Número dos, bueno, hay correos que demuestran que en el mes de marzo del 2018, por el informe, terminó en diciembre del 2000, o sea, está datado de que es del 27 de diciembre del 2017. Pero hay correos internos que pasamos justamente por... Yo le dije a todas las direcciones, acá tenemos que ser bien sinceros. O sea, todo lo que esté en el registro, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que hay. Y hay donde todavía se discute sobre la comisión. ¿Y qué fecha tienen estos correos? Marzo. O sea, que es muy posterior a la fecha que culminó. Entonces son varios correos que vienen y van, ¿verdad? Después también hay un memorándum donde en diciembre piden para que se trate, noviembre o diciembre, no recuerdo, donde pide que se trate en la comisión el caso. Hay dos memos de la misma fecha, firmado por la misma persona. En una figura una de las empresas y en la otra ya no está. Entonces, pero tiene la mismísima fecha, es el mismo memorándum. Entonces, son situaciones anormales. Yo no quiero calificar, porque yo creo que eso le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía ya hizo una solicitud de informe en mayo del 2018, donde hizo la consulta a la CEPRELAB. Sí, ¿por qué se tardó? Ahí hay una respuesta de la CEPRELAB. La comisión, de hecho, no hay registro en la CEPRELAB de que la comisión se haya reunido. Y en honor a la verdad también, porque escuché que decían, bueno, se eliminó la comisión. La comisión se eliminó según un acta que también enviamos después de que se envió el informe. Y se eliminó a raíz de que una de las personas que participan en la comisión dijo, que en ese entonces era directora de jurídico, dijo, bueno, pero yo ya doy mi dictamen, ¿por qué tengo que formar parte de la comisión? En el acta la discusión es por qué ella debe formar parte de la comisión. Y no se habla de eliminar la comisión, y ahí se decide eliminar la comisión. Pero fue a raíz de la moción de esa persona, pero ya el expediente se había ido. Enrique tiene una consulta para sumar también en esta noche. Enrique. Sí, solamente respecto para contrastar un poco lo que está diciendo el actual titular de CEPRELAD con lo que dijo el ex titular de CEPRELAD, Oscar Voidanich.
Él decía, que, primero, que la lentitud para remitir estos informes a la Fiscalía se debía a varios aspectos. Primero, el poco presupuesto, el hecho de que son pocos los analistas y que son demasiados los reportes de operaciones sospechosas. Incluso hay algunos reportes que él llamaba reportes pilatos, cuando los bancos por cualquier cosa ya notificaban como para lavarse las manos. Y también decía que muchas veces la Fiscalía exigía muchos detalles a CEPRELAT a la hora de recibir un reporte, que no siempre aceptaban los informes cuando tenían pocos detalles y que esas eran las causales por las cuales hubo tanta demora. Es lo que dijo Oscar Voianich, que contrasta un poco con lo que está diciendo el actual titular al hablar de la velocidad que se necesitaba en ese caso del 2016. Ministra. No, yo creo que el exministro tiene razón. Tiene razón al hablar de los ROS. Tenemos muchos ROS que no te ayudan a hacer una investigación. Una cosa son los ROS y otra es la información internacional, ¿verdad? Yo creo que eso, él tiene razón cuando habla de los ROS. Hay un cúmulo muy importante. No existe a veces capacidad humana para atender todos esos reportes de operaciones sospechosas. Entonces uno tiene que tomar ciertas decisiones, un poco lo que yo estoy haciendo en el sentido de que se pueda dar relevancia a cierto tipo de información, ya que es muy difícil poder atender todos los reportes. En ese sentido, hoy las entidades financieras tienen un proyecto de norma que estamos discutiendo, ¿verdad? Que es un poco lo que es basarnos más en el riesgo del cliente. Que no sea cualquier información enviar a la CEPRELAT que nos sirva. Es muy importante que las propias entidades hagan su debida diligencia. Y de hecho, una entidad lo hizo muy bien en el 2011. Por eso rechazó operaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la CEPRELAT, de hecho, necesita reforzar. Nosotros tenemos, en eso tiene razón el ministro, tenemos obligaciones que superan la capacidad, porque no solamente estamos en el sistema de prevención, sino también somos los coordinadores nacionales, ¿verdad? Y como coordinadores nacionales de este sistema, el trabajo es hasta casi inhumano todo el trabajo que se hace en la CEPRELAT. Bueno, nosotros tenemos